Dios los bendiga esta tarde. Soy el pastor Eduardo Mora. Bueno, vamos a dar gracias a Dios primeramente porque nos permite pues conectarnos por este medio nuevamente. Y bueno, vamos a ver si algunas personas que andan por ahí se conectan. Quiero en este día traer un mensaje corto, una reflexión. Y desde ayer he estado dándole pensamiento, acomodo a mis ideas y reflexionando en el tema de la búsqueda de Dios. Y esto me lleva a diferentes conclusiones y verdaderamente que creo que de alguna forma hemos perdido la perspectiva, la óptica correcta, el enfoque verdadero para nosotros poder acercarnos a Dios. La pregunta que haríamos acá sería, ¿por qué el hombre busca a Dios? ¿Por qué el hombre en estos tiempos se da a la tarea de buscar a Dios? ¿Para qué fin? ¿Por qué? ¿Para qué el hombre busca a Dios? Sabemos que cuando Dios envió a su Hijo, lo envió por amor. Lo envió para que nos justificara, para que nos expiara de todos los pecados cometidos, para establecer un nuevo orden en la vida del ser humano, para reivindicarlo, para darle una posición de hijo, no una posición de esclavo. Pero ¿por qué el hombre busca a Dios realmente? ¿Y cuándo es que el hombre realmente se acerca o busca a Dios? Y esas preguntas me las formulo una y otra vez. Y viene a mi pensamiento, vienen a mi mente muchas situaciones por las cuales el hombre puede buscar a Dios hoy. Cuando Jesús caminaba por diferentes lugares, en Palestina, en Damasco, en Jerusalén, en Galilea, en los diferentes pueblos cercanos a donde él estaba, Belén, diferentes lugares donde él transitaba, donde él se movía, la gente lo buscaba por diversas causas. Bueno, estaban enfermos, otros pues necesitaban ser libres de ataduras, de repente pues tal vez tenían algún espíritu inmundo dentro de sí. Algunos se sabe que no lo buscaron, pero estaban muertos y buscaron a Jesús para que hiciera algo. Otros simplemente les gustaba escuchar, pero no accionaban. Otros quizá tenían hambre. Quizá lo buscaban por el pan, por los peces que él brindaba, por la multiplicación. Siempre el hombre, en su deseo de poseer, en su deseo de conquistar, en su avaricia personal, en su ambición, en su egolatría, en su culto propio a sí mismo, en su egoísmo, busca satisfacer a como de lugar, bajo cualquier circunstancia, su sed, buscando a Dios. Y pienso detenidamente que no es la forma correcta. Hoy en día camino y transito por diferentes lugares, pueblos, estados de esta nación americana, por ejemplo, otros países, otras razas, otras culturas, y me encuentro con la misma tónica. El hombre no cambia, el hombre es el mismo. El hombre siempre vive bajo un precepto de egoísmo, siempre yo. Y si yo estoy bien, no importa que otros no estén bien. Ahora, hago la salvedad, hay gente muy justa, hay gente muy recta, hay gente muy equitativa. Pero, ¿por qué el hombre se acerca a Dios?
por su necesidad. Podríamos decir que el hombre toca todas las puertas que se le presentan en la vida para alcanzar éxito, fortuna, fama, mujeres, un hogar, un buen trabajo, anhelos del alma que satisfacen el ego y la carne de un hombre. No necesariamente la satisfacción espiritual, el poder vivir en paz, el poder ser sano de una mente. Y encuentro en diversos lugares y diversas plataformas donde se predica el evangelio, inclusive, que se fomenta este tipo de evangelio, donde se le enseña a la gente a venir a Dios con todo, para su propio beneficio, malutilizando el verso de Mateo que dice: venid a mí todos los cansados, cargados, afligidos, y yo los haré descansar. Mi pregunta ¿es para este tipo de gente que está buscando Dios acercar ese llamado de Cristo? Vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Porque la gente entre más tiene, menos descansa. El que tiene no duerme pensando en qué va a pasar mañana, dónde voy a gastar, y si no tengo. O sea, no dependen de un Dios, de una fe, de una persistencia en Dios, de una esperanza de vida, sino de lo que tienen, de lo que sostienen o de lo que sus pocas y pequeñas manos han abarcado. Creo que el fin y la búsqueda de Dios están totalmente erradas, equivocadas, tergiversadas completamente. Hacen alusión a una vida totalmente fuera de Dios, y lejos de acercarnos a Dios, esto nos aleja de Dios. La interpretación correcta de esta escritura de Mateo es: aquellos que aún buscando la gloria de Dios, aquellos que aún se han rendido a Dios, están pasando una aflicción en el espíritu. Hace unos días que teníamos oración en la iglesia, preguntaron a las personas que estaban ahí, eran bien poquitas, cuál era su oración, su petición. Y la temática fue la siguiente: bueno, por el hijo, por esto, por lo otro, por el enfermo, por esto y lo otro. Y cuando me hicieron una pregunta: y pastor, ¿usted por qué quiere orar? Y yo dije: no, yo no quiero orar, yo quiero dar gracias. Porque yo he aprendido a no pedir, he aprendido a dar. Y aún cuando nosotros damos, no estoy hablando económicamente, nada. Cuando yo doy mi vida por un Dios maravilloso, por un Dios poderoso, ahí es cuando yo recibo satisfacción. Porque yo nací para adorar a Dios. Yo nací para creerle. Yo nací para promulgar su santo nombre. Yo nací para decir santo, santo, santo. Yo nací para vivir para Él. A pesar de mis yerros, a pesar de mis circunstancias, nací para adorar. Y en ese sentido, quiero darte este mensaje de amor. Las personas buscan a Dios porque necesitan comida, necesitan que Dios les haga un milagro, necesitan que Dios restaure un matrimonio, que Dios traiga el hijo que se fue porque no lo enseñó usted nunca a vivir una vida íntegra y saludable delante de Dios, nunca se le opuso. Y usted comete errores y usted quiere que Dios le pague por esos errores. Y por eso usted le pide a Dios que le ayude. Y es cierto, solamente Dios puede ayudarnos, pero la primera persona interesada en su propio bienestar debe ser usted misma. Si usted no hace algo por usted, nadie lo va a hacer. Dios mismo no puede intervenir en su propio mandato establecido por Él. O
sea, usted tiene que ser consecuente de lo que la palabra de Dios dice y vivir de acuerdo a lo trazado por Dios, no de acuerdo a lo que usted ha creído o le han enseñado o usted desea. Cuando nosotros buscamos a Dios, es cuando nosotros tenemos que despojarnos de toda aquella necesidad o cuantía o material que usted y yo podemos necesitar. Nosotros no buscamos a Dios por eso. Nosotros no nos acercamos a Dios por eso. Cuando la Biblia dice acércate a Dios, busca a Dios mientras le hay, es porque tú tienes que buscar la necesidad de adorar al Creador, de darle al Creador, de buscar esa luz que va a iluminar el sendero de tus pasos, el sendero de tu camino. Cuando tú buscas la paz, estás hablando de estar en paz contigo mismo y con otras personas. Qué difícil es hoy mantener esa paz. La gente no tiene paz. La gente corre y se desespera y chocan unos con otros en los mercados. La gente no sabe para dónde correr. Y lo peor, no saben buscar a Dios. A Dios tú no lo buscas porque tienes una necesidad tangible. A Dios tú no lo buscas porque ya tocaste todas las puertas y ninguna puerta se abrió y como último remedio te acercas a Dios. Y Dios en su grandeza, en su infinita gracia y misericordia, en su benevolencia, en su magnificencia, entonces Dios te recibe. Como vienes, hecho un harapo, hecho una desgracia humana, como dicen allá en San Francisco, California, algunas personas que amo muchísimo, los pastores urbinas, hecho un etcétera, entre otras cosas. Qué lamentable. Mi socorro viene de Jehová, pero ¿cuál es el socorro que tú necesitas? Pero cuando la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No es el socorro que tú estás esperando. No es quizá tal vez el dinero que tú esperas para la renta o para el carro. O como una hermana una vez me llamó y me dice, pastor, ore por mí porque estoy pasando una grande necesidad. Necesito un milagro. Por favor, ore por mí, interceda por mí y si puede, ayúdeme. Yo, pero ¿qué le pasó? Se le enfermó el hijo, la hija, se le murió el papá, la mamá, la abuela, se perdió el perro. ¿Qué pasó? Me dice, me cortaron el celular. Oh, my goodness. Oh, mi Dios. ¿En quién confiaremos realmente? ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Mi corazón está en Dios. Por eso le busco, por eso le alabo, por eso le glorifico, por eso le exalto. Por eso me entrego a Él. La gente tiene que aprender a buscar a Dios para servirle a Él, para darle a Él, para agradecerle a Él, para honrarlo a Él. La carta a los Efesios, eso es lo que dice en el primer capítulo. ¿Para qué usted y yo fuimos constituidos? Para adorar a Dios, para alabar su nombre, para exaltar su grandeza. Pero mientras usted se hace un culto a sí mismo, mientras usted se idolatre a sí mismo, mientras usted no suelte aquello que le compete a usted, para usted, en beneficio y pro de usted, usted será el ídolo más grande que haya sobre la tierra. Usted no puede ser idólatra de usted mismo. Usted tiene que aprender a pensar primero en los demás antes que en usted. Dios lo hizo. Dios pensó en nosotros y no pensó en Él. Envió a Jesús. Allá en el Getsemaní comienza Jesús a sufrir. El peso y la opresión de la noche estaba sobre Él. Miles y miles y miles, millares, billones de demonios, incluyendo al principal, estaban esperando
matarlo. En esa agonía, Jesús habla con su Padre. Dice, Padre, si por mí fuera, esta copa pudiera pasar, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. O sea, Él decidió morir por ti. A Jesús no le importó dejar su gloria, su majestuosidad, por venir a la tierra, a nacer en un muladar, en un pesebre. Y hoy grandes filósofos modernos de esta época, algunos ministros dicen, es que hay prosperidad al Jesús haber nacido ahí, porque hoy hay un Marriott. Así me dijeron a mí algunos, después busqué y ahí no hay ningún Marriott. Pero hay gente que es ilusa y hay otros ilusos que escuchan y creen. Como Miguel de Cervantes y su famosa obra Don Quijote de la Mancha. ¿Quién estaría más loco, Sancho o Don Quijote? Don Quijote por sus ocurrencias y su mentalidad, o Sancho Panza por seguirlo a él donde él quisiera llegar. ¿Qué cosa más terrible? Es que el hombre, en su afán de buscar su paz, de buscar que su entorno esté bien, se aleja de Dios buscando a Dios. No es el fin correcto. A Dios no venimos porque necesitamos. A Dios venimos porque Él merece que tú y yo, aún en el desastre que nos encontremos, reconozcamos que Él es Dios sobre toda causa, sobre toda cosa, sobre todos los reinos del mundo. Dios es Dios y Él está establecido en la persona de Jesús. Y envió el Espíritu Santo para darnos a conocer todo aquello que Jesús quiere que usted y yo conozcamos. Hoy por hoy, te hago este llamado a la conciencia. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Dile, te doy gracias. Aún en esta situación caótica, precaria, que yo mismo propicié. Pide perdón a Dios. Arrepiéntete del pecado, cualquiera que sea. La arrogancia, la mentira. Usted y yo sabemos que hay muchos tipos y clases de pecado. El ser humano tiene una tendencia bastante equívoca también, y es que cuando se le confronta o cuando se le dice algo, inmediatamente dice, no, yo no. Quizá usted me dice a mí desde ahí o piensa, no, el pastor está equivocado, porque en el caso mío yo no. Conocemos miles de personas así, que si en el caso mío yo no, pero conozco a alguien que sí. Mire, nadie es exento de esta situación. Estoy hablando muy claro. Todos somos pecadores y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Muy pronto sonará la trompeta. Muy pronto Dios estará llamando a cuentas a los suyos. A la iglesia para que dé cuenta de lo que hizo. Y usted hoy se tiene que levantar en el nombre de Jesús y reconocer que usted está mal. Que usted le ha fallado al Padre, que usted se ha fallado a sí mismo, que le ha fallado a todos los suyos. Y por eso, usted quizá ha tenido que llorar lágrimas de sangre. Si ya Dios le ha ayudado y le ha fortalecido y usted ha pasado ese proceso, bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy necesitamos venirnos ante el Señor y derramar nuestra alma, nuestra esencia, nuestra vida, y pedirle a Dios que haga cosas maravillosas y poderosas para que entonces Él sea glorificado. Quiero tomar un momento para saludar a algunas personas que se han conectado por este medio. Y bueno, quiero saludar a mi hermana Iva Anavisca, allá en la ciudad de Tampa. Dios te bendiga. Mi hermana Claudia Molina, que Dios te bendiga muchísimo. Mi hermana Irma Linares y mi hermana Jacqueline Valentín, allá en Newark, New Jersey. Y bueno, no veo más gente por ahí. Hoy parece como que no anda por ahí la gente, pero gracias a Dios por estas personas. Yo espero que este mensaje lo puedan compartir
muchas personas, ¿verdad? Y que lo puedan ver, ¿verdad? También Alicia Portillo, Ana Chávez de Costa Rica, Tucín Leiva y Lirio de Agua allá en Costa Rica, tremendo ministerio de Lirio de Agua, gloria a Dios. Así es que hoy quiero que mediante esta reflexión usted y yo podamos hacer algo diferente. No es mi intención que usted se sienta mal. No es mi intención quebrar la infraestructura en la cual usted fue diseñado, o fue creado, o lo pusieron. Pero tenemos que realmente hacer bases profundas y cambiar el chip de nuestra cabeza. No necesariamente lo que usted aprendió es lo correcto. Pastor, ¿cuál es su oración? Ninguna. No tengo oración. Yo quiero darle. Algunos me dicen, pastor, ¿usted no ora? Sí, sí oro. Pero oro específicamente por cosas que tienen propósito. Soy el tipo de ministro que ora cuando hay propósito en lo que yo oro. Cuando yo sé que Dios verdaderamente tiene un propósito en ese algo y Dios lo va a hacer y Dios lo va a realizar por la obra de Jesús, por la redención y por el poder del Espíritu Santo. ¿Y usted, pastor, no ora por las almas que no se han convertido? No. ¿Y usted no ora por los borrachitos? No. ¿Y usted no ora por los drogadictos? No. Pastor, ¿y usted por qué ora? Qué buena pregunta. Yo oro por la salvación de un pueblo, el pueblo de Israel. Yo oro por la salvación de un país. Yo oro por un pueblo definido, cuyos habitantes pertenecen a ese pueblo. Yo no oro por el borrachito, yo oro por el que le vende al borrachito el licor, por el cantinero. Yo no oro por el drogadicto, oro por el que le vende la droga. Que Dios lo toque, que Dios lo bendiga, que Dios lo transforme. Porque así es como hay propósito. Porque si yo oro porque el hombre que vende el licor se convierta al evangelio, se va a cerrar una cantina. Y mucha gente no va a poder tomar licor en ese lugar. Lo mismo pasa con el drogadicto. Yo puedo orar por una familia, la familia Castro, que vive aquí en Waco, Texas, por ejemplo, en Tyler, en Lubbock, en Austin, San Antonio, Corpus Christi, una familia de ahí. Pero yo prefiero orar, Señor, bendice la ciudad de Corpus Christi. Bendice, oh Dios, las personas de Austin, Texas. Bendice, oh Dios, las personas de Dallas, de Fort Worth, de Newark, New Jersey, de Princeton, de Atlantic City, Pensilvania, de los Poconos, tantos pueblos que Dios me ha llevado en el mundo. Porque cuando oramos con propósito definido, hay salvación. Yo oro, Señor, que el pueblo tal se convierta y te adore, y te alabe, y te glorifique, y te exalte. Esa es mi oración. Alguien un día me dice, pastor, ¿y cuál es su verso de la Biblia preferido? Y yo dije, Jesús lloró. Juan 11:35. Yo creo que Jesús sigue llorando. Yo creo que Jesús sigue llorando al ver la incompetencia que nosotros tenemos, lo inoperantes que somos, lo inadaptados que somos, lo peleoneros que somos, lo efusivos, lo materialista que somos, lo vengadores que somos.
tenemos que quitarnos nosotros para que Él se ponga. Si tú tienes un trono en tu corazón y estás sentado en él, bájate. Bájate de ese trono y permite que el Espíritu Santo se siente en ese trono. Por favor, hazlo por ti. Hazlo por ti. Bájate de ese trono. Queremos bendecir y darle saludo al pastor Francisco Cabezudo allá en Puerto Rico, de la iglesia Jóvenes Cristianos allá. Me imagino que todavía están allá en Vista Hermosa. Daniel Jefté Ramos también. Que Dios te bendiga, Daniel. Tanta gente linda que está conectada por ahí. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Pero ¿qué le damos a Dios? No tenemos misericordia. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en nosotros. Pastor, ore por mí para que Dios me dé para pagar la guagua, para la luz, para el agua, para esto. Solamente yo y yo y yo y yo y yo. A mí me escriben a veces personas desesperadas. Pastor, ore por mí, que Dios me dé un marido. Híjole, Cristo amado. Porque yo necesito ser feliz. Usted lo que necesita es adorar a Dios y someterse a Dios. Y cuando usted se someta a Dios, Dios le va a dar a usted lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Hay personas que me llaman y me dicen, pastor, ore por mi ministerio. Oh, su ministerio. Pastores que dicen, pastor, ore por mi iglesia. Wow. Usted tiene una iglesia, pastor. Pastor, ore por mis ovejas. Oh, ¿son sus ovejas? Interesante. It's very interesting. Nosotros no tenemos ovejas, no tenemos iglesia, no tenemos ministerio. Si algo nosotros tenemos es la gracia de Dios. Si algo nosotros tenemos es un llamado de Dios y una vocación para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y esto es Jesucristo. Usted y yo, si somos ministros, tenemos un privilegio. ¡Qué grandeza de privilegio! Y por eso honramos al Señor, por eso bendecimos al Señor. Pero yo, como pastor, nunca he derramado una gota de sangre por nadie. El que compró la iglesia, y gracias a Dios que al día de hoy es el dueño de la iglesia, se llama Jesucristo. Él es el único dueño. Así es que olvidémonos hoy de mi iglesia, de mi ministerio, de ese ego que está haciendo que te desenfoques y salgas del camino de la luz. Acércate a la luz admirable de Dios. Acércate al camino de la paz de Dios. Acércate al pan de vida de Dios. Acércate a la verdad. Esa verdad que te hace libre, esa verdad del evangelio, ese evangelio poderoso, ese evangelio que salva, sana, liberta, restaura. Acércate, límpiate con esa sangre del Cordero, sumérgete en ella. Ven a Dios, endereza tus pasos. En ese camino que Dios te puso, camina y Dios endereza tus pasos. Él decide hoy ser diferente, decide hoy alabar y glorificar el nombre poderoso de Jesús. Ya deja de pensar en ti. Usted y yo tenemos que enseñarle a la gente a acercarse a Dios porque hay luz en Él, porque hay paz en Él, porque hay abrigo en Él. Porque hay consuelo en Él, porque la justicia de Dios prevalece para siempre, porque el poder de Dios prevalece para siempre, y porque Dios te ha llamado a marcar y a hacer una diferencia, te ha llamado a ser un agente y un ente de cambio para el lugar donde tú estás. Así es que, si Dios te ha llamado, eres su hijo, eres su propiedad. Y cuando Dios es dueño de algo,
Todo lo que hay en ese algo es de Dios. Extiende tus estacas. Haz que tu tienda crezca. Haz que haya sombra en la tienda, donde tú puedas llevar a otros y refrescarlos. Extiende tu misericordia. Pídele a Dios que Dios haga algo maravilloso en tu vida, en tu ser, y que Dios se glorifique a través de lo que tú vayas a hacer. Dios te está llamando a cosas grandes, poderosas y maravillosas. Y solamente Dios, en su capacidad, sabe cuándo, cómo y dónde te va a llevar para que su nombre, no el tuyo, sea glorificado. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, glorifica siempre a Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Exáltalo, glorifícalo. Ven a Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En ese camino donde tú no estás, la lámpara de Dios, su palabra, esa lumbrera encenderá ese camino y guiará tus pies a sendas de justicia. Camina en el bien, haz el bien siempre. Camina en las buenas obras que Dios preparó para ti. Olvídate de tu dolor, olvídate de tu sufrimiento, olvídate de tu carencia. Glorifica a Dios por siempre, porque Él es digno de suprema alabanza. En Él y por Él haremos proezas. Porque así está escrito, en Dios haremos proezas. Amós 4:12, prepárate al encuentro de Jehová tu Dios. Dios te llama hoy a cosas grandes, maravillosas y poderosas. No te hagas de la vista gorda. Ya no huyas más de la presencia de Dios. Ya no huyas más de ese fuego que te quema. Sé libre por el poder del evangelio que te ha sido dado por un don gratuito de misericordia, de amor, y entiende que Dios te ama. Te amó, te ama y te seguirá amando, porque es tu Padre. No lo decepciones como hijo, no lo decepciones como hija, haz lo correcto y bendice a Dios con todo tu ser, con toda tu alma y con toda tu mente, para que Dios te siga bendiciendo. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Lorey de la Cruz de esta ciudad acá de Hueco. Y bueno, pues damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, ha sido un Dios maravilloso y Dios ha estado con nosotros en esta tarde. Y pues damos gracias a Dios todas las personas que de una u otra manera se conectaron, ¿verdad? Ahí vemos ahí que se conectó también nuestra hermana Carmen Tobón, Alicia Portillo y pues mucha gente que estuvieron con nosotros hoy. Les damos gracias y será hasta dentro de un par de días que vamos a hacer otra predicación como esta, otra disertación. Déjeme saber si usted quiere algún tema que yo toque, alguna pregunta, déjeme un mensaje ahí en el inbox. Y bueno, queremos que usted conozca un poquito más de nuestro ministerio, Edward Ministry, y que usted pueda también entrar y suscribirse al canal de YouTube, Edward Ministry. Ahí en nuestras historias y en nuestro perfil de Facebook está cómo usted accesar Edward Ministry y ahí también va a poder gozar de las predicaciones y va a haber otras cositas también que estamos publicando y que no estamos poniendo en este Facebook Live. Así es que Dios te bendiga grandemente, cuídese mucho, avance en Cristo Jesús y para atrás ni para coger impulso. Que Dios le bendiga en esta rica ya noche. Dios le guarde.